Muy buenos días, hermanos. Dios me les bendiga. Es una bendición estar una vez más con ustedes en un segmento más de Meditaciones y Befi, obedeciendo a la voz de su precepto. Le damos gracias a Dios porque podemos retomar estos segmentos de meditación en la palabra de Dios. Y bueno, agradecidos con el Señor porque este día martes 23 de abril podemos regresar y estar aquí con todos ustedes. Que Dios me les bendiga y es un placer volver a tener este contacto, ¿verdad? En este día, y esperamos toda la semana y la semana que entra poder continuar con este tema que creo va a ser de mucha bendición y mucho beneficio espiritual para todos ustedes y para todos nosotros también. Bueno, hermanos, sin más quiero leer esta porción de la escritura de donde vamos a sacar nuestro tema del cual vamos a estar disertando en estos siguientes días. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 y 29. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sin duda, este pasaje es un pasaje lleno de esperanza, es muy alentador para todo aquel pecador, pecadora, que llega a un punto en su vida que ya está cansado, ya ha probado de todo y está cargado los problemas de la vida, las circunstancias de la vida, a veces tiempos muy difíciles y gloria a Dios que aparece este llamado de nuestro Señor Jesucristo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermoso llamado tenemos del Señor. Y ese descanso es lo que hemos encontrado todos los que hemos venido a Cristo. Le damos gracias a Dios por su bendita y misericordiosa invitación que nos ha hecho, y que nosotros le damos gracias a Dios que hemos escuchado su llamado y hemos venido a Cristo y hemos encontrado esa paz que necesitaba nuestra alma, la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados y sobre todo descanso para nuestra vida, porque el que está en Cristo tiene un descanso muy especial de parte de Dios, porque hay un hueco en la vida del corazón del ser humano y ese hueco no lo llenamos con nada de este mundo, ni con diversiones, ni con placeres, ni con vicios, ni con filosofías humanas. No, ese hueco solamente se llena con Jesucristo. Por eso la Biblia dice: el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo, el Hijo de Dios, lamentablemente no tiene la vida. Sin embargo, queridos hermanos, en esta invitación que nos hace Cristo, encontramos algo que es bien importante y que tiene que ver para nosotros los que hemos venido a Cristo, ya los que hemos encontrado este descanso en Cristo y hemos encontrado esta salvación que Cristo nos da gratuitamente, ¿verdad? Solamente se recibe porque la salvación la pagó Cristo completamente en la cruz del Calvario y la confirmó en su resurrección, ¿verdad? Sin embargo, hay algo especial allí que tenemos que hacer. Nos dice el versículo 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego viene esa frase: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Qué frase tan más importante para la vida cristiana. En realidad, queridos hermanos, la vida cristiana es una vida de aprendizaje. Uno aprende las nuevas cosas que Dios quiere que nosotros sepamos para que empecemos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, todo lo que hemos aprendido del pasado, dice, ha quedado atrás. Ahora dice: todas son hechas nuevas. Pero sin embargo, todas estas cosas nuevas no las sabemos.
Si no sabemos la palabra de Dios, si no sabemos lo que Dios nos dice en su palabra, pues entonces ¿cómo vamos a poder vivir esa vida nueva? ¿Cómo vamos a poder andar en esa vida nueva? ¿Cómo vamos a poder experimentar esa vida nueva? Necesariamente tenemos que aprender. Y aprendemos de la palabra de Dios. Ahora, Cristo, aquí nuestro Señor, nos hace la invitación y nos dice, aprended de mí, aprendan de mí. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes en estas semanas, queridos hermanos. La verdad, si hay alguna diferencia que va a mostrar nuestra vida, será en relación a qué tanto nosotros estamos aprendiendo de Jesús. ¿Quién es Él? Su forma, su carácter, su naturaleza, sus actitudes, su vida, su ejemplo, su modelo. Tenemos que aprender de Él. Él es el ejemplo perfecto. Él es el modelo perfecto. Él es la imagen perfecta de Dios a la cual nosotros debemos de seguir, aprender de Él y debemos de imitar también. Bueno, vean ustedes algunos versículos de la Biblia que van en relación a esto, que Cristo está diciendo, aprendan de mí. Por ejemplo, allá en el libro de Juan, capítulo número 13, en el verso 15, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él quiere entonces que sigamos su ejemplo. En Mateo dice, aprendan de mí. Ahora dice, yo les he dado ejemplo para que así como yo he hecho, así como yo he vivido, así como yo he hablado, también ustedes sigan ese ejemplo. Así también ustedes hagan. Así como yo he obrado, así como yo he hecho las obras, ustedes también imiten esas obras, imiten esa manera de vivir. Y queridos hermanos y hermanas, Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Cristo es nuestro modelo perfecto. Otro versículo de la palabra de Dios lo tenemos allá en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 21, donde nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué tal, hermanos? Otro versículo que nos dice que nosotros hemos sido llamados para seguir el ejemplo de Cristo, para seguir las pisadas de Cristo, para que como Él anduvo, nosotros también andemos, para que como Él vivió, nosotros también vivamos, para que como Él habló, nosotros también hablemos, para que como Él tuvo esas buenas actitudes, también nosotros tengamos esas buenas actitudes siguiendo su ejemplo. Son versículos que nos dicen claramente que Él es el ejemplo perfecto, Él es el modelo perfecto y nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Otro versículo de la palabra de Dios lo tenemos también allá en Primera de Juan, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 6, donde la palabra de Dios nos dice, vean aquí dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, por eso es importante. Si ahora nosotros decimos que estamos en Cristo, pues entonces debemos de andar como Él anduvo. Debemos de vivir como Él vivió, ¿verdad? Y para esto tenemos que aprender de Él. Tenemos que aprender de su modelo, de su ejemplo, de su vida, de cómo Él habló, de cómo Él enseñó, de cómo Él vivió, de cómo Él caminó. Debemos de aprender, debemos de seguir sus pisadas, debemos de seguir su ejemplo, debemos de andar como Él anduvo. Ahora, queridos hermanos, una de las cosas que nosotros pudiéramos ver aquí es el hecho que pudiéramos contradecirnos en el hecho que decimos de que nosotros somos de Dios o que conocemos a Dios y nuestra vida muestra otra cosa muy diferente, ¿verdad? Nuestra vida muestra
aquellas actitudes que no tienen que ver con las actitudes de Cristo, aquel ejemplo que no tiene que ver con el ejemplo de Cristo, aquella manera de vivir que no tiene que ver con la manera de vivir de Cristo. Y muchas veces puede ser que así sea porque no hemos aprendido de Él. Y es lo que vamos a tratar en estos días. Allá la palabra de Dios nos dice en el libro de Tito, capítulo número 2, en Tito capítulo 2, nos dice la palabra del Señor en el versículo 16. Vean lo que nos dice, Tito capítulo 1, versículo 16. Dice, profesando conocer a Dios, dice, pero con sus hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, sería muy lamentable que nosotros nos llamemos cristianos y que hagamos todo lo contrario de vivir como cristianos, ¿verdad? Si decimos que conocemos a Cristo, que conocemos a Dios, ¿verdad? Pues entonces nosotros tenemos que seguir su ejemplo y su modelo, ¿verdad? Sus obras, lo que Él hizo, como Él habló, como Él obró, ¿verdad? Como Él respondió. Entonces tenemos que aprender de Él, porque qué lamentable que, como dice aquí Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con tus obras te ves más bien como abominable o rebelde o contrario a lo que Dios dice en su palabra. Queridos hermanos, quiero hablarles de ese tema en esta semana y la que sigue, si Dios me permite, con la ayuda del Señor. Quiero hablarles que tenemos que aprender entonces del modelo completo, del modelo perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, aprended de mí. Vamos a aprender de Él algunas cosas bien importantes, muy necesarias, que nosotros tenemos que imitar. Mientras tanto, queridos hermanos, los espero mañana con la ayuda de Dios, mitad de la semana, miércoles, ¿verdad? Un refrigerio espiritual para nuestras almas, pero no nos olvidemos que estamos aquí en esta tierra obedeciendo la voz de sus preceptos. Dios les bendiga y una vez más, qué gozo estar con ustedes en esta nueva etapa de los segmentos de meditación y Befi. Que Dios me les bendiga, hermanos. Amén.